Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí hoy, lista para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar. Y por supuesto, ya saben, si eres nuevo o nueva por aquí, considera suscribirte. No te vas a arrepentir, porque siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismecitos, las tendencias y por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras amadas estrellas turcas. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Y bueno, entrando en materia, hoy tenemos un tema candente, un bombazo, algo que definitivamente no te puedes perder. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y claro, todo lo que se viene este abril. Sí, lo escuchaste bien. Vamos a desglosar los rumores, las pistas, las posibles sorpresas y por supuesto, mi opinión sobre todo este asunto. Y es que con la cantidad de información que ha estado circulando, es imposible no estar al tanto y no sentir esa emoción, ¿verdad? Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de intriga, análisis y por supuesto mucha especulación. Porque, seamos honestos, la vida de Hande y Kerem siempre ha sido un tema que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Empecemos por refrescar un poco la memoria, porque a veces, con tanto rumor y noticia, nos perdemos en el mar de información. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y populares de Turquía, se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, literalmente explotaba la pantalla. Su relación traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Viajes, fotos en redes sociales, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más perfectas, a veces llegan a su fin. En enero de 2022, la noticia de su separación nos dejó a todos con el corazón roto. Fue un shock, un golpe duro para los fans, que habíamos creído en su amor con toda el alma. Y desde entonces los rumores, las especulaciones y los chismecitos han estado a la orden del día. Ahora, ¿por qué este vídeo? ¿Qué hace que abril sea un mes tan especial en este asunto? Bueno, es que las cosas se han puesto interesantes, muy interesantes. Y es que en el mundo de las redes sociales, las pistas están por todas partes. Comencemos con las publicaciones de Instagram y las historias. Analicemos los me gusta, los comentarios y por supuesto, las amistades. Es increíble cómo un simple like o un comentario puede desencadenar un torrente de especulaciones. Primero, hablemos de Hande. Últimamente la hemos visto radiante, activa en sus redes, publicando fotos y vídeos que nos dejan con la boca abierta. Se la ve feliz, enfocada en sus proyectos, pero ¿hay algo más? Algunos fans han notado detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos. ¿Por qué esa canción en una historia? ¿Por qué esa foto en ese lugar específico? ¿Es simple casualidad o una indirecta bien pensada? Todo esto es lo que nos hace mantenernos pegados a nuestras pantallas, ¿verdad? Y por supuesto, Kerem. Nuestro Kerem, el hombre que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento. Kerem, por su parte, también ha estado activo en las redes sociales, promocionando sus nuevos proyectos, viajando y, sobre todo, mostrando su faceta más personal. Y como no podía ser de otra manera, también ha sido objeto de rumores. Han surgido imágenes y comentarios que han alimentado la esperanza de muchos fans. Aquí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón. Empezamos a analizar, a comparar, a buscar coincidencias y a encontrar pistas. Han habido mensajes subliminales, señales en entrevistas, fotos sospechosas, todo un juego de enigmas que nos mantiene en vilo. Uno de los puntos clave en este juego de especulaciones es la cercanía de amigos y conocidos de ambos actores. En el mundo del espectáculo las amistades son importantes, pero a veces pueden ser clave. ¿Quién se ha reunido con quién? ¿Quién ha dado me gusta a qué publicación? ¿Quién ha comentado en qué foto? Todo suma. Y en este caso parece que algunos amigos en común han estado compartiendo tiempo y espacio, lo que ha desatado aún más la curiosidad. Otro punto que no podemos dejar pasar es la agenda de ambos. ¿Dónde están trabajando? ¿Qué proyectos tienen entre manos? ¿Coinciden en alguna ciudad? Los fans más dedicados no se pierden ni un detalle. Y en abril, las agendas de Hande y Kerem parecen tener algunos puntos en común.
Coincidencias que por supuesto han alimentado la esperanza de un posible reencuentro. Ahora bien, hablemos de los rumores. ¿Qué se dice por ahí? ¿Qué información ha estado circulando? Hay rumores de acercamientos, de conversaciones secretas, de reencuentros inesperados, de todo un poco. Por supuesto, hay que tomarlo todo con pinzas. Porque en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y no siempre son ciertos. Pero, ¿quién puede resistirse a la emoción de imaginar un posible regreso? Y aquí viene la parte más importante, ¿qué pienso yo? Bueno, como fan y observadora, creo que algo está pasando. No sé qué, pero algo hay. La energía entre ellos es palpable, incluso a través de las redes sociales. Y aunque no puedo asegurar nada, no puedo evitar sentir esa chispa de esperanza. Creo que ambos se extrañan, creo que ambos se quieren y creo que quizás, solo quizás, el destino les tiene preparada una sorpresa. Pero seamos realistas. También es posible que todo esto sea una simple casualidad, una estrategia de marketing o simplemente que cada uno esté enfocado en su vida y en sus proyectos. La verdad, solo la saben ellos. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem son dos personas maravillosas, con mucho talento y que merecen ser felices. Abril es un mes clave porque es cuando algunos de estos rumores podrían confirmarse o desmentirse. Tenemos que estar atentos a las redes sociales, a las noticias, a cualquier pista que pueda surgir. Tenemos que seguir analizando, especulando y sobre todo soñando. Y bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que estaré aquí, lista para contarles todo lo que descubra. Estaré analizando cada detalle, cada pista, cada movimiento. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chisme, ¿verdad? Y en este caso, el chisme es de alto nivel. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar de un momento a otro. Lo que hoy es, mañana puede no ser. Por eso es fundamental no tomarse las cosas demasiado en serio, disfrutar del proceso y, sobre todo, respetar la privacidad de Hande y Kerem. Pero por mientras, sigamos soñando, sigamos especulando, sigamos disfrutando de esta historia. Porque al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, independientemente de si están juntos o no y por supuesto, nosotros también somos felices, porque nos dan tema de conversación y nos hacen soñar con el amor, ¿verdad? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que estén tan emocionados como yo. Hemos revisado los rumores, las pistas, las posibles sorpresas y por supuesto, mi opinión sobre el tema. Hemos analizado las redes sociales, las agendas, las amistades, todo. Y ahora, es su turno. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué esperan de Abril? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus expectativas y por supuesto sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todo el mundo. Corramos la voz. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque vienen muchas más noticias, muchos más chismecitos y por supuesto, mucho más contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.